Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. En Radio Universidad presentamos Psicosalud, un espacio de asesoría especializada, porque nuestra salud mental es lo primero. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su programa Psicosalud. El día de hoy, ya miércoles 11 de septiembre, como siempre ya a mitad de semana, continuamos con la programación de Radio Universidad y también estamos por TV UNSA. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante que incluso ya lo hemos tocado en anteriores ediciones de Psicosalud. Sin embargo, aún se siguen presentando casos, se dice que es difícil de poder detectarlo. Nos referimos al bullying. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Por qué muchos niños, niñas escolares no quieren hablar sobre este tema y mucho menos denunciarlo, si es que por A o B son víctimas? Y generalmente pues sucede, como dicen, no está a la vista de los adultos, ¿no? Lo hacen pues de repente en horas de clase y muchas veces los papás desconocen que sus hijos pues son víctimas o en todo caso son los agresores, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y por qué es necesario mayor concientización sobre este tema? Lo vamos a abordar con nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga Cecilia Cruces, que ustedes ya lo conocen. ¿Cómo está, psicóloga? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, agradecerte por la invitación. Siempre es muy importante seguir fortaleciendo autoestima en nuestros hijos, ya sea desde temprana edad, niños, adolescentes, que más que todo este tema del bullying se presenta más en los centros educativos, ¿no? Definitivamente, cuando escuchamos este tema sobre el bullying, lo primero que tenemos que identificar, víctima y agresor, ¿no? Aquí lo fundamental y lo más resaltante es primero, percibir e identificar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en los compañeros, en esta convivencia escolar, la participación de docentes, con los alumnos, de los tutores, que muchas veces estos se ven reflejados, por ejemplo, en la libreta de notas, ¿no? De nuestros hijos, o por ahí la interpretación de algunos tutores sobre su comportamiento, su conducta. Entonces, aquí siempre es importante tener bastante cuidado en la manera como uno, ya sea docente, tutor o especialista, puede expresarse ante un alumno, porque desde ya estamos hablando que estaríamos provocando hacia el alumno un impacto negativo, que esto desencadena con un episodio de ansiedad y un episodio de depresión. Vamos a, en realidad queremos saber también el tema de los síntomas, ¿no? Cómo identificar, si es que mi hijo o mi hija está siendo víctima de bullying también, ¿no? Con todo eso vamos a empezar el tema del día de hoy. Vamos a ver un informe especial elaborado por nuestro equipo de producción, donde nos va a detallar un poquito más sobre lo que significa esto, ¿no? El tema del bullying. Escuchemos. ¿Tienes idea de cuáles son los tipos de bullying? El bullying verbal. Son insultos, gritos, ofensas, apodos humillantes, amenazas, calumnias, chantajes u otros que se digan a la persona maltratada. El bullying físico. Son golpes, patadas, pellizcos, empujones, metidas de pie o zancadillas, señalamientos u otros que afecten físicamente a la persona agredida. El bullying social. Son actitudes de exclusión a la persona agredida por parte del grupo. Por ejemplo, no invitarlo a fiestas, no incluirlo en los trabajos, no tomarlo en cuenta casi nunca o ignorarlo constantemente. El bullying cibernético. Corresponde con insultos o faltas de respeto en las redes sociales, en fotografías, videos, en mensajes de texto, en el correo electrónico o cualquier otro medio digital. El bullying sexual tiene que ver con la imposición de acercamiento sin consentimiento de la otra persona para tocarla, darle besos y todo esto sin respetar su espacio personal. Todos ellos causan mucho daño y dolor a las personas que sufren de bullying. De seguro,
¿A ti no te gustaría vivir esas terribles experiencias? Estábamos escuchando, ¿no?, el término terribles experiencias. Las personas que de repente en su momento o época escolar lo han pasado son los que pueden realmente dar fe de lo que es, lo terrible que es pasar por bullying, ¿no? ¿A qué nos referimos, psicóloga, para reforzar un poquito esta idea? ¿Cuándo hablamos de bullying? Porque siempre escuchamos, ¿no? En el colegio es normal, los niños siempre bromean, se molestan, y no es necesario que hablemos de algo tan serio, que los insultos, o bueno, no lo decimos así, de repente lo decimos como apodos, ¿no? En realidad, pero ¿cuándo realmente se vuelve algo ya que no es nada saludable? Claro, cuando ya podemos determinar o especificar del bullying, como uno puede referirse de una manera más específica. Mi hijo sufre de bullying, ¿no? Muchas veces esto lo hemos escuchado por parte de los padres de familia. ¿Cuándo? Cuando las expresiones, ya sea entre compañeros y también se da de docentes y alumnos, o en la convivencia familiar, en el entorno familiar, también se presenta, es cuando esto se da todos los días, consecuentemente, y llega a un punto, y a esto vamos con los síntomas o alertas, que nuestros hijos van a colocar ellos sus propios límites. Por ejemplo, no deseando ir a la escuela, por ahí van a colocar muchas justificaciones, dolor de cabeza, dolor de estómago, o por ahí no tengo ánimos, mami, me siento triste. Entonces, al inicio, sus respuestas van a ser de esta manera, el aislamiento social, que desde ya ahí como papitos debemos de estar muy alertas a este cambio de actitudes de nuestros hijos, y más aún cuando hay pérdida de apetito. Entonces por ahí, por ejemplo, las mamitas les preparamos las loncheras y de pronto llegan a casa y la lonchera está igual, es como que, ¿y qué pasó? Entonces, la alerta, ¿a qué nos referimos? A que seamos observadores en el comportamiento de nuestros hijos. A veces nuestros hijos, por miedo, porque muchas veces tienden a ser amenazados, y la manipulación, que esto se percibe constantemente en estas edades de la niñez, la adolescencia, que claro, no todos somos iguales, somos diferentes, pero ya cuando hablamos de bullying es cuando ya se percibe un daño y da como resultado un daño emocional en la persona. Y cuando hablamos de un daño emocional, esto trae consecuencias en adelante, ya sea en sus estudios, en la relación con la familia. Entonces nuestro hijo va a comenzar a sentirse frustrado, angustiado, preocupado, nervioso. Entonces aquí siempre es importante el acompañamiento y la confianza por parte de padres e hijos. Se dice que, bueno, como lo comentaba yo en el inicio de la entrevista, que es difícil detectarlo. Sin embargo, también se ha visto de que las mamás hoy en día conocen bien a sus hijos. Ante cualquier signo, ¿no?, de repente emocional o de conducta, ya las mamás saben, ¿no? Algo le está pasando a mi hijo. Sí, sí, ¿Qué así es de repente lo que más se da, ¿no? Lo que usualmente más se ve. Claro, aquí es el cambio de actitud. Por ejemplo, si antes era muy sociable, muy expresivo, y de pronto es como que, mami, buenas tardes, ya llegué de la escuela, y su carita triste, está en su habitación, demora en salir, por ejemplo, de su habitación, o mamá se acerca, mamá, no molestes, estoy ocupado. Entonces es como que, ¿de cuándo acá mi hijo me demora tanto o se expresa de esta manera? Entonces, estas son las alertas. Entonces aquí lo importante que es seguridad y confianza, brindarle nosotros como padres hacia nuestros hijos, para que ellos tengan la seguridad de que lo que pueda él confiar y expresar hacia sus padres es hacia ellos, ¿no? Entonces, y de esta manera poder prevenir esas actitudes. Ahora, actualmente, pues, como papitos, vamos a tener nuestra posición hacia con nuestros hijos. Por ejemplo, yo conozco a mi hijo y yo sé que él no le ha insultado a su compañero. No, yo conozco a mi hijo cómo es en casa. Sí, en cierta manera conocemos a nuestros hijos.
a un porcentaje, no a un 100%. Entonces, aquí lo importante es seguir conociéndolos, seguir aprendiendo, fortalecer la veracidad, fortalecer la responsabilidad de nuestras acciones. Definitivamente, si es que herimos, viene este tema del reconocer en qué estamos fallando. Y cuando uno reconoce, pues existe un disculpa, un perdón, un lo siento. Y aquí es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo en equipo, no solo de papá y mamá con su hijo, sino también del centro educativo, de dirección, de los tutores, del mismo especialista que se encuentra en el centro educativo. Entonces, aquí se trata de solucionar, de llegar a acuerdos y seguir mejorando. ¿Qué es lo que provoca daños emocionales, psicóloga? Que usted lo mencionaba, ¿no? En unos instantes, porque como lo decía también, el tema del juego, la broma, ¿no? En ese momento en el colegio, en los niveles ya sea primaria, secundaria, y uno puede decir, pues propio de la juventud, de la niñez, ¿no? Los niños son así, a veces son un poco crueles con sus palabras, pero son inocentes, ¿no? No lo hacen adrede. Entonces hay esos comentarios también, pero por el otro lado hablamos del daño emocional que usted lo comentaba, ¿no? Claro, y eso más que todo se da en la etapa de la adolescencia, porque en esta etapa de la adolescencia ahí vienen las bromas, los apodos, los calificativos, que claro, en cierta manera podemos tomarlo en broma, pero cuando no ya lo podíamos recibir como una broma, cuando esto va alimentado de expresiones negativas faciales, de ya un maltrato y una violencia verbal con malas palabras, de una violencia física, de empujones. Entonces, hasta cierto punto sí podemos considerar que es un juego, pero ya cuando estamos hablando de una violencia psicológica, verbal, como lo acabamos de percibir en el video, de una violencia física, ya no podemos permitir y tolerar. Aquí se trata de cuidarnos mutuamente. Claro, en la hora de recreo, tal vez los alumnos, ¿no? Entre compañeros se juegan, pero para eso tenemos un especialista y se recomienda un especialista en cada centro educativo, porque nosotros somos ahí observadores en el comportamiento de los alumnos, a ver qué está pasando, si por ahí se están comportando de una manera asertiva, si hay empatía, si se saben escuchar, y no solo del especialista, como mencionaba, se trata de un trabajo multidisciplinario, un trabajo en equipo, asimismo de los docentes y de los tutores. No podemos ser indiferentes, si le empujó, le insultó y es como que nada pasó, no. Aquí se trata de guiar, se trata de formar a vuestros alumnos, a nuestros hijos, tanto una formación en la escuela y una formación en casa. ¿Cómo realmente podemos enseñarle a nuestros hijos a poder hacer frente a ese tipo de acosos, a los insultos, a los golpes, a los acosos constantes? ¿Cómo deberían de reaccionar ellos? Porque generalmente cuando nos cuentan algo así, dijimos, ¿y tú te dejaste? ¿No? Claro. Esa frase, ¿no? O tú también defiéndete o no te quedes atrás, en fin, varias, de repente no tan buenos consejos que podemos dar. Sí, ¿no? Y eso se percibe, es como que si te pegan, tú pégale también, ¿no? Defiéndete, ¿no? Defiéndete. No, error. No se sugiere, no se recomienda que hagamos lo mismo, porque definitivamente estamos enseñando un aprendizaje negativo y agresivo. Aquí se trata primero, en casa, con nuestros hijos, fortalecer autoestima. Y cuando hablamos de autoestima, hablamos de seguridad, confianza, que forma parte de su personalidad. Yo sé quién soy. Entonces, si en el aula, en la hora de recreo, más que todo en etapas de la adolescencia, se dan este tipo de situaciones y actitudes negativas, muy violentas y agresivas, lo correcto que es stop, no más, no me digas esto, no te expreses de esta manera, y aquí lo correcto siempre de manera asertiva.
¿sí? Y de ahí comunicar al docente, comunicar al tutor, para que asimismo esto sea evaluado, ya sea mediante una comisión de docentes, mediante una organización como la institución esté pues organizada ante este tipo de situación, junto con los padres de familia, junto con el especialista. Aquí se trata de seguir mejorando tanto la institución educativa, debido a que no somos perfectos. Todos nos equivocamos, pero aquí lo importante, si es que me equivoco, corrijo, soluciono, afronto y avanzo para mejorar. De eso se trata. No es como que yo soy el tutor y a mí me parece y esta es mi posición. No, de esta manera no estaríamos ayudando al alumno y mucho menos a los padres. Los padres también se preocupan, los padres también sienten, es decir, si al hijo lo agreden, nosotros como papás también sentimos. A veces cuando nos enteramos que nuestros hijos están siendo de repente agredidos, el papá va al colegio, sí, a hablar con el hijo, ¿no? Con los compañeros, con el compañerito que le agredió. Sí, ¿no? Sí se da. Entonces aquí lo recomendable es no dejar pasar por alto, ¿no? Si ya desde ya estamos percibiendo cambios de actitudes en nuestros hijos, si está viniendo más sensible, por ahí una carita triste, y mamá, no tengo apetito, mami, sírveme poquito el almuerzo. Pero si tú me almuerzas sopa y segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahora no, entonces, ¿qué está pasando, hijo? Aquí se trata del acercamiento, de tener la confianza de padres hacia hijos para que nuestros hijos no tengan el temor, no tengan el miedo de poder expresar cómo se sienten. Tan importante es que desde temprana edad fortalecer las emociones en nuestros pequeños, en nuestros niños, y más que todo en esta etapa de la adolescencia, donde se considera que son pues los hijos incomprendidos, ¿no? Nadie me entiende, nadie me comprende. Entonces es un cambio de emociones que ellos viven, y más que todo en la convivencia en la escuela es ahí donde la inestabilidad emocional se presenta. ¿Por qué? Porque ya están enlazan temas del enamoramiento, de que esta amiga me gusta, este amigo me gusta, entonces las reuniones de amistades, los 15 años, los cumpleaños, son situaciones que se presentan que para ellos están ahí recién, ¿no? Con la curiosidad y qué se puede sentir, y por ahí un beso, ¿qué significa? Entonces están en todo ello. Entonces aquí lo importante es que tanto en el centro educativo seamos nosotros mediadores, y de la misma manera en el hogar esta convivencia de papá y mamá, de esposos, con muchos valores, con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Ahora, antes de irnos a la pausa, ¿cuál sería el perfil del estudiante, del escolar que agrede, que insulta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces hay esa necesidad o de repente ese impulso de empezar a agredir a sus compañeros? Muchas veces se identifica en aquellas personalidades que tienen una baja autoestima. Es decir, que no se conocen mucho a sí mismo, falta de afecto. Entonces, hay esta competencia y eso se refleja en los centros educativos. Es como que yo hablo de mi papá, yo hablo de mi mamá y por ahí me fui de viaje, me voy al parque. Entonces, y el amigo o el compañero que tal vez que solamente vive con mamá o con papá, ahí viene esa situación de la competencia. En otras palabras, ellos comienzan a sentirse menos. Al sentirse menos, la manera como ellos van a reaccionar es de una manera negativa, ¿no? Es como que si yo no estoy bien, tú tampoco estás bien. Entonces, desde ahí ya se inicia. Entonces, para ellos siempre es importante, siempre en casa, comunicación. Si no hay comunicación con nuestros hijos, en la pareja, no vamos a avanzar, no vamos a conocer más a nuestros hijos, cuál es su forma de pensar, qué es lo que sienten, cuáles son sus actitudes, sus cualidades, sus habilidades. Muchas veces, ¿qué pasa, no? Ya tienen, digamos, 20 años y por ahí es como que sabía cantar. Es como que recién descubrimos cuando tal vez desde muy pequeñito ya lo hacía, y tal vez nosotros, porque estamos muy enfocados en el trabajo, no ponemos la atención debida, y es importante siempre fortalecer en ellos habilidades sociales, que sean muy sociables. El ser ellos sociables, pues definitivamente vamos a hacer que sean expresivos.
Bien, vamos a irnos a una pausa y recuerden que ustedes nos pueden escribir al 957-968-788 y con toda la confianza pueden ustedes darnos a conocer alguna pregunta, duda o sobre todo sospecha sobre el tema que estamos hablando el día de hoy, el bullying. Con todo eso, regresamos después de una breve pausa. Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. En Radio Universidad presentamos Psicosalud, un espacio de asesoría especializada, porque nuestra salud mental es lo primero. Somos Radio Universidad, 980 kHz AM. Ofrecemos programas informativos, culturales, musicales y deportivos, con un plantel joven y dinámico. Radio Universidad, profesionales de la información. Mantenerte informado de lo que ocurre en Arequipa, el país y el mundo es nuestro mayor compromiso. Por eso, en Universidad Noticias, te brindamos la más completa información con entrevistas, debates y el análisis de la coyuntura actual. Universidad Noticias, de lunes a viernes de 6 a 8 horas por los 980 de la amplitud modulada. Síguenos también en www.unsa.edu.pe, redes sociales y en simultáneo por TV Unsa. El orgullo por nuestra música y la difusión de nuestras tradiciones forman parte de nuestro acervo cultural. Y en Radio Universidad nos sentimos orgullosos de nuestra música peruana. La Hora Criolla, de lunes a viernes de 13 a 14 horas por los 980 de la amplitud modulada. Síguenos también en Vinos y piscos, las tinajas de San Agustín. La UNSA pone a la venta del público en general sus mejores productos directamente del Ciepa Majes. Vino Borgoña, vino Alfonso Lavallé, vino Alfonso Lavallé semiseco, vino Italia, pisco acholado, pisco negra criolla, pisco Italia etiqueta azul, pisco negra criolla etiqueta negra, en sus presentaciones de 500 y 750 mililitros. Adquiérelos en calle San Agustín 108, segundo piso, de lunes a viernes de 8 a 15:45 horas. Informes a los teléfonos 983 19 55 51 y 959 76 44 51. Vinos y piscos, las tinajas de San Agustín. Musicalízate, un programa dedicado a la historia de los grandes compositores, a los estilos musicales y a la magia del sonido de los instrumentos ejecutados por los grandes intérpretes de la música académica. Escúchanos los lunes, miércoles y viernes a las 17 horas y vive el placer de la música. Tus mañanas serán más alegres y divertidas en compañía de AM Magazine, un espacio informativo musical donde encontrarás tips y consejos para el cuidado de tu salud, orientación, asesoría y sana diversión. AM Magazine, de lunes a viernes de 8 a 10 horas por los 980 de la amplitud modulada. Síguenos también en www.unsa.edu.pe, redes sociales y en simultáneo. Mantenerte informado de lo que ocurre en Arequipa, el país y el mundo es nuestro mayor compromiso. Por eso, en Universidad Noticias, te brindamos la más completa información con entrevistas, debates y el análisis de la coyuntura actual. Universidad Noticias, de lunes a viernes de 6 a 8 horas por los 980 de la amplitud modulada. Síguenos también en www.unsa.edu.pe, redes sociales y en simultáneo por TV Unsa. En el Hospital Docente de la UNSA, reconocidos médicos de nuestro medio y de la Facultad de Medicina atienden las especialidades de dermatología, adolescentología, gastroenterología, cirugía, ginecología, medicina general, medicina familiar, geriatría, otorrinolaringología, pediatría, reumatología, psiquiatría, traumatología, urología y oftalmología. Además, los servicios de obstetricia, psicología, nutrición, fisioterapia, odontología,
laboratorio de análisis clínicos, ecografías, rayos X, tópico de urgencia y emergencias, farmacia y recarga de oxígeno. Los esperamos en Avenida Aeropuerto 504, Pueblo Joven Víctor Andrés Belaúnde, Zamácola, Cerro Colorado, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Hospital Docente de la UNSA. Somos Radio Universidad, 980 kHz AM. Ofrecemos programas informativos, culturales, musicales y deportivos con un plantel joven y dinámico. Radio Universidad, profesionales de la información. Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. En Radio Universidad presentamos Psicosalud, un espacio de asesoría especializada, porque nuestra salud mental es lo primero. Seguimos aquí en Psicosalud a través de Radio Universidad y también TV UNSA. Y bueno, el día de hoy estamos tocando el tema del bullying con nuestra invitada Cecilia Cruces. Ella es psicóloga y hemos estado ya escuchando en el primer bloque un poco sobre esos signos de repente de alarma, ¿no? De repente síntomas de algún escolar, el perfil de un niño que podría estar pasando o siendo víctima de bullying. Ahora queda pendiente otras preguntas más, pero vamos a dar a conocer algunas que ya nos han escrito, psicóloga. Por ejemplo, dice en el primer comentario y también pregunta, dice: me enteré que mi hija le está haciendo bullying en el colegio a su compañero de clases. En realidad es su ex enamorado, pero le fue infiel y terminaron. Ahora su forma de vengarse es haciendo eso, y cuando le digo que no lo haga, me dice que estoy del lado de él. ¿Qué puedo hacer? Claro, aquí definitivamente, ¿no? La mamita se siente muy comprometida. Deben ser adolescentes, ¿no? Sí, entonces aquí se considera desde ya, y es muy importante, la comunicación asertiva. Muchas veces como papitos preguntamos mucho el por qué, y a veces somos muy directos, ¿no? En la manera como nos dirigimos hacia ellos. Es muy importante siempre ser asertivos hacia con nuestros hijos, y más que todo en esta etapa de la adolescencia, donde ellos, si es que le decimos tienes que hacerlo, ellos van a hacer lo opuesto, no lo hago. Radio Universidad. Entonces, este sentimiento que tal vez su hija está presentando de que por ahí siente dolor, ¿no? Porque hubo un engaño. Entonces la manera como ella está reaccionando, claro, ella se da cuenta es que lo que está haciendo no está bien, está mal, pero sus emociones, sus sentimientos están haciendo que reaccione de esta manera. Y cuando hablamos de bullying, específicamente hay que tener bastante cuidado, porque el bullying ya por la parte puede ser del jovencito. Posiblemente los padres también pueden llamar a una reunión, qué está pasando, y el caso puede ser estudiado, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Aquí la confianza de mamá hacia la hija es muy importante. Evitémonos el por qué sigues actuando así, pero ya no hagas así, te estoy diciendo. Esas palabritas, estas expresiones, nuestros hijos no lo van a recibir de una manera positiva, lo van a recibir de una manera como que, claro, sí, entonces estás del lado de esta persona, claro, tal vez a él sí le crees más, a mí no. Entonces van a comenzar siempre a compararse. Entonces, no lleguemos a ellos, sino fortalecer una comunicación asertiva, repito, confianza, seguridad, que como padres podemos brindarles. Bien, ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. Dice: ¿cómo preguntarle a un niño o a un adolescente si es víctima de bullying? Ya que preguntarle directamente tal vez no resulte que cuenten algo. Claro, aquí la técnica importantísimo es mediante el juego, ¿no? Si estamos hablando de niños de 4, 5, 6 años, ¿ya? Es importante mediante el juego, por ahí mediante los títeres, mediante el dibujo o mediante muñequitos. Si tenemos muñequitos, podemos hacer forma de un círculo y a cada uno le ponemos un nombre de los compañeritos. De esa manera nuestro hijo va a comenzar a sentirse identificado, va a comenzar a decir, sí, Carlos, mami me empujó, o Sofía me dijo esto, mami, entonces yo me sentí triste. Entonces aquí la dinámica, ¿cuál es? Que como padres
También seamos unos niños para que nuestros hijos puedan tener esa confianza. Hay que ser empáticos. Y a veces como papitos, a veces nos falta un poco de paciencia, un poco de tolerancia. A veces no somos muy tolerantes con nuestros hijos. Y aquí muy importante es la técnica, aquí la dinámica del juego. Y en el caso de los adolescentes. De los adolescentes, aquí, repito, mantener y fortalecer, ser asertivos, no cuestionarlos mucho, porque cuando hay mucho cuestionamiento, cuando hay mucha llamada de atención, ellos van a comenzar a cerrar. Y van a comenzar a marcar su espacio. Es como que es mi forma de ser, mamá, papá, no se involucren, ¿no? Entonces, y a veces él puede caminar o ella puede avanzar de una manera incorrecta. Entonces aquí comunicación asertiva, empatía y la escucha activa. Ya me imagino en realidad hacerle esa pregunta a un adolescente, ¿no? ¿Y tú, hijo, hija, te hacen bullying en el colegio? Sí. ¿Y qué respuesta, no? Nos dirá, pero ¿cómo vas a decirme eso? Obvio que no. Claro, la respuesta que va a tener el adolescente es no, mami, ¿qué te pasa? No, claro, todo está bien. Claro. Entonces, pero ¿dónde se ve reflejado? En sus actitudes. Por ahí falta de apetito, no conversa mucho, está triste constantemente, o por ahí también está molesto, pero sin papá y mamá no le hicimos nada, o por ahí está violento. Entonces, son comportamientos que son alertas que como papitos debemos siempre enfocarnos y avanzar para que nuestros hijos también tengan y obtengan aprendizajes positivos. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, mi hijo constantemente se pelea con su compañero, ambos se molestan, hacen bullying incluso, pero veo que no les afecta, al parecer lo toman a juego. Le dije a mi hijo que deje de hacerlo, pero él me dice que normal, no pasa nada. ¿Qué me aconseja? Dice. Ya. Es decir, repito, cuando hablamos de bullying es cuando ya estamos causando un daño emocional, y cuando es un daño emocional hay consecuencias, un episodio de ansiedad, un episodio de depresión. Entonces, en esta situación posiblemente el juego o las molestias no son muy agresivos, posiblemente, o tal vez no se dan todos los días, ¿no? Que la persona tal vez no se pueda sentir afectada y de la misma manera lo pueda estar obteniendo como un juego, como una molestia, no que se dé esporádicamente. Pero cuando ya hablamos de bullying es cuando ya hay un daño emocional, cuando ya hay un daño moral hacia su persona por los insultos, por los apelativos, las amenazas, la manipulación que se presenta. Bien, ahora hablamos sobre, usted mencionó la ansiedad y la depresión. ¿Cuál sería el tratamiento psicológico que se le brinda a un alumno que ha sido víctima de bullying? Bien, aquí la técnica recomendable es la técnica de la terapia cognitivo-conductual. ¿En qué consiste esta terapia? Que vamos a modificar su manera de pensar y por ende su manera de actuar, ¿no? Aprendizajes positivos, y aquí no solo recibe la terapia el paciente, el adolescente, sino familiar. Es una terapia familiar donde los papitos, y es más, también en su centro educativo, ¿no? Los docentes, el tutor, tutora, de la misma manera se van a sentir comprometidos, y aquí todo esto, parte de la terapia, es para el bienestar emocional del alumno. Bien. Ahora, ¿qué sucede si es que no se recibe terapia? Porque, hace muchos años no se hablaba de estos temas del bullying, ¿verdad? Y hay muchas personas que de repente ahora son adultos, ya de repente, o tercera edad, ¿no? Y que dicen, en mis tiempos, pues sí, nos molestaban y me hacían bullying porque de repente era subido de peso, porque era el más flaquito de la clase, en realidad por diferentes motivos, ¿no? ¿Y qué sucede cuando esa persona o ese alumno que es víctima no recibe ningún tipo de apoyo? O como que se acostumbra, ¿no? Claro, uno lo comienza a normalizar. Entonces uno va a comenzar a creer que lo que le dicen o expresan, sí es así, entonces yo soy así y lo acepto. Van a comenzar a aceptar y normalizar. Entonces, no se recomienda, no es bueno definitivamente, porque afecta a su autoestima. Y cuando hablamos de autoestima, ya hay desconfianza. Cuando hay esta baja autoestima, no hay esta identificación del quiénes somos, del quién soy. No hay un reconocimiento de mis cualidades, de mis habilidades, y aquí iniciamos con el episodio de depresión.
Qué lamentable, ¿no? Y he visto casos, no Muy solamente aquí en el lamentables. país, sino a nivel mundial, de jóvenes que se han llegado a suicidar. Sí, claro que sí, y más que todo en estas personas, por ejemplo, que son subiditos de peso, por ahí las molestias constantes, y esta vez los papitos como que normalizamos, ya hijo, no le hagas caso, sí, ¿no? Pero aquí no es que no le hagas caso, sino que no todos somos iguales, somos totalmente diferentes, tal vez nuestros hijos son más emotivos, son más sensibles, para las mujeres de la misma manera, pero ya cuando esto es muy constante, es repetitivo, el daño, la herida va creciendo más, y cuando crece y esto no cierra, este dolor no sana, pues desencadenamos con Radio Universidad. Sí, Así es. Bien. Ahora, ¿qué deben hacer los docentes cuando ven que en clase se está pasando ese tipo de acosos, no insultos Sí, entre los claro. alumnos? Sí, aquí por parte de los docentes, si bien es cierto, los docentes también tienen sus especialidades, llevan cursos, están siempre capacitados en este tipo de temas. Entonces, aquí lo importante por parte del docente es el acompañamiento, la observación constante, siempre brindar sugerencias y la comunicación con los padres de familia. Siempre es importante, no es que ya yo como docente lo soluciono, no, aquí también es importante la comunicación con los padres, comprometerlos, la responsabilidad social, ya sea de la escuela y por parte del hogar, para que nuestros hijos puedan avanzar sin temores, con mucha seguridad, con mucha confianza. Las emociones son muy delicadas. Entonces, si nuestras emociones se ven muy dañadas, muy lastimados, pues más adelante nuestros hijos, y desde ya se va a presentar y se presenta la inestabilidad emocional. Y cuando hay inestabilidad emocional, pues hay un desequilibrio total en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestro comportamiento. Bien, entonces lo primero que deben hacer es hablar con cada uno de los alumnos implicados, y en el momento, porque a veces lanzan, ¿no?, la molestia, el insulto, ¿no?, y generalmente los demás se ríen, ¿no?, se burlan. ¿Qué debe hacer en ese momento el docente? Sí, aquí no tanto exponerlos delante de todos los alumnos, sino vamos a una reunión, a un espacio independiente donde esté solo el docente, encuentre con los dos alumnos, y es ahí poder ponerles ejemplos, la empatía, hay que ponernos en el lugar del uno y del otro, el cómo se siente, que no todos somos iguales, que esa palabra que me dices, claro, a veces a ti no te duele mucho, pero a mí sí me duele, a mí me lastima. Entonces, así hay que explicarles de esta manera para que ellos también puedan entender términos que tal vez que como adultos empleamos. Entonces, aquí es muy fundamental la comunicación, repito, y la reunión con los padres, porque una convivencia tienen en casa, que eso se ven reflejados en el centro educativo y viceversa. ¿No? Así es. ¿Cómo poder, en todo caso, orientar a los hijos a que puedan entender este tipo de temas y que lo puedan conversar normalmente en casa, comunicarlo? Porque muchas veces los papás somos, o al menos damos a entender, un perfil pues de autoridad, ¿no?, de a quien de repente no podemos conversar este tipo de cosas o situaciones. No hay mucha comunicación en casa a veces. Sí, es lo que pasa, lo que acabas de mencionar. Y a veces no hay comunicación, muchas veces expresamos no tener tiempo por el trabajo, porque ya llegamos muy cansados, muy cansadas, pero aquí lo fundamental y lo que tenemos que reforzar todos los días y no cansarnos es en comunicarnos con nuestros hijos, siendo asertivos con ellos, repito, ni ser ni muy pasivos ni agresivos. Y pasivos me refiero a que a veces somos muy tolerantes, aceptamos todo, decimos sí a todo, y esto no es muy recomendable. A veces somos como papitos muy autoritarios y muy egocéntricos. Tienes que hacerlo, yo soy tu madre, yo soy tu padre, ya lo hiciste, apúrate, te estoy diciendo esto. No, esa no es la manera correcta. La manera correcta es siempre utilizando conectores. Por ejemplo, me gustaría, hijo, que conversemos de este tema, sería bueno si nos ponemos de acuerdo, estaría bien, ¿qué te parece?
evitar las interrogantes. Muchas veces cuando hay interrogantes nuestros hijos se evaden. Nuestros hijos por ahí es como que no, ya sé qué me vas a decir, entonces evado y no afronto. Entonces aquí lo recomendable y fundamental son aprendizajes, obtener aprendizajes positivos. Repito, no todos nuestros hijos son iguales, son diferentes, pero aquí lo importante es que ellos obtengan un aprendizaje positivo, un comportamiento positivo, para que así mismo puedan ellos identificar su personalidad en cada momento. Hoy en día la crianza de los papás jóvenes, por así decirlo, siguen arrastrando la forma de crianza de sus papás, de los abuelos en este caso, ¿no? Sí, claro que sí. Lo seguimos pasa. aplicando. Sí pasa. Hay que recordar que el aprendizaje de nuestros pequeños es por imitación. Entonces, si es que ese aprendizaje es por imitación, pues llega una etapa de la adolescencia donde lo van a reforzar. Y si es que se quedan con ese aprendizaje, bueno, ahí viene el tema de que todo tiende a repetirse, todo este aprendizaje es continuo. Entonces, si por ahí percibimos alguna actitud que tenemos que modificar, es antes. Y es prevenir a tiempo. ¿Y cómo podemos prevenir el bullying? El bullying. ¿Cómo prevenimos el bullying? Mediante primero la convivencia en casa, ¿no? Aquí hay que fortalecer autoestima, tener hijos muy seguros, que ellos aprendan a conocerse a sí mismos, que ellos aprendan a ponerse límites y que no puedan permitir violencia. Y eso hay que enseñarles, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenimos el bullying? Que ellos aprendan a expresar. Mamá, papá, esto pasó. Me empujaron, mamá, papá, me insultaron, por ejemplo, ¿no? O por ahí estábamos jugando y se acercaron. O sea, que ellos se expresen, pero que lo expresen con toda la sinceridad, con toda la verdad, que como ellos puedan sentir, sin miedo, sin dolor. Cuando hay confianza y lo expresamos hacia los padres, pues como todo papá, como todo padre de familia desea que mi hijo me comente sin temores, sino con respeto. Y es lo que debemos de obtener, respeto. Parece un poco complicado en algunos casos cumplir con esto, ya que vemos hoy en día que muchos padres de familia al momento de, bueno, mejor dicho, parejas, ¿no? Discuten, se levantan la voz, hablan sarcásticamente, ¿no? Se burlan uno del otro. Cuando discutimos o estamos molestos, decimos palabras hirientes y discutimos delante de los hijos. Sí. ¿Cómo podríamos realmente pedir que nuestros hijos, ¿no? Controlen sus emociones? Sí. ¿no? Aquí lo recomendable es aplicar inteligencia emocional desde ya, y esto como especialistas siempre recomendamos: no discutir, no violencia delante de nuestros pequeños, de nuestros hijos. Definitivamente ellos desde ya están alertas, ellos perciben y ellos sí se dan cuenta, y por ende muchas veces tienden a sentirse en culpa, tienden a sentirse culpables. Mis papás están discutiendo porque yo no obedecí, porque yo soy un mal hijo. Ya comienzan a calificarse. Entonces hay que tener bastante cuidado, porque cuando hay una baja autoestima, eso se ve reflejado en el centro educativo. Bien, psicóloga, se nos ha acabado el tiempo, y las personas que de repente nos han seguido escribiendo, pues pueden hacer la consulta, ¿no? Particularmente de forma directa con usted. ¿Quiénes, a qué número de repente o a qué dirección pueden ubicarla? Claro que sí, se pueden comunicar al 95 041 0020 o mediante la página del Facebook. Me encuentran como Cecilia Cruces. Yo encantada de responder todas las preguntas, todas las dudas, y aquí estamos para siempre lograr una estabilidad emocional. Bien, muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy. Hemos estado hablando con Cecilia Cruces, psicóloga, sobre este tema del bullying, así que ya lo saben. Entonces esperemos que hayan anotado al menos los aspectos más importantes, ¿no? Y si usted tiene alguna otra duda, de repente, caso más particular, pues entonces consúltelo, ¿no? Consúltelo con los especialistas. Qué mejor que recibir esa asesoría que nos puede ayudar mucho mejor a tomar las mejores decisiones. De esta manera hemos llegado a la parte final del programa, y esperemos que el tema de hoy nos haya servido bastante para seguir conociendo más de lo que significa hoy en día nuestra salud mental, y lo importante que es poder, pues, informarnos primero, ¿no? Antes de poder tomar decisiones. Los invitamos a que continúen en la programación de Radio Universidad. También Telebunce, conmigo será hasta el día viernes. No se desconecte, sigue usted con Radio Universidad.
Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. En Radio Universidad presentamos Psicosalud, un espacio de asesoría especializada, porque nuestra salud mental es lo primero.